Imagina cómo sería tu vida si pudieras hablar con Dios de una manera más cercana, más verdadera. No solo repetir palabras, sino sentir que existe una conversación real. Porque orar no es solo pedir cosas. Orar es diálogo, es un encuentro, es algo que puede cambiar la situación por fuera, pero sobre todo transformarnos por dentro. Aún así, muchas personas oran desde hace años y sienten que la oración no pasa del techo. Hablan, piden, insisten, y parece que no hay respuesta. Eso genera duda, cansancio, frustración. La persona empieza a pensar si está haciendo algo mal o si Dios realmente la está escuchando. ¿Existe de verdad una manera correcta de orar? ¿Existe una forma de hablar con Dios que toque su corazón y permita que Él actúe? Eso es lo que vas a entender aquí. A lo largo de este video descubrirás enseñanzas que pueden transformar por completo la forma en que oras. Cosas simples pero profundas, que quizá nunca te habías detenido a pensar. Mira este video hasta el final, porque la última enseñanza es la más importante de todas y casi nadie habla de ella. Primer punto, la oración que realmente toca el corazón de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que oramos y solo recibimos silencio? La sensación es la de estar hablando solos. Eso duele, da una impresión de distancia, pero Jesús dejó algo muy claro. La oración no es un discurso bonito ni una fórmula memorizada. Lo que toca el corazón de Dios es la sinceridad y la disposición de buscar su voluntad por encima de la nuestra. Cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, no les dio solo un texto para repetir, les mostró un camino, les enseñó cómo acercarse al Padre de verdad. Y todo comienza con una frase simple, pero muy poderosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo capítulo 6, versículo 9. Aquí Jesús nos enseña algo fundamental. Antes de pedir cualquier cosa, la oración comienza reconociendo quién es Dios. Cuando santificamos el nombre de Dios, reconocemos su grandeza, su cuidado y su autoridad sobre todo. Eso cambia la postura de quien ora. La oración deja de ser solo una petición y se convierte en reconocimiento. Y es ahí donde el corazón del Padre empieza a ser tocado, porque Él pasa a ocupar el lugar central en nuestra vida. En el día a día, es muy fácil orar pensando solo en los problemas, el trabajo que falta, el dinero que no alcanza, el dolor que aprieta, la relación que no va bien. No está mal hablar de eso con Dios, pero Jesús nos muestra que la oración verdadera va más allá. En el mismo Padre nuestro, Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Cuando una persona ora así, está diciendo algo muy claro: Dios, confío, aunque no entienda todo, confío. Eso lo cambia todo. La oración deja de ser una exigencia y se convierte en entrega. Y cuando eso sucede, algo empieza a transformarse por dentro, incluso antes de que algo cambie por fuera. El corazón se calma, la mente se ordena, la fe empieza a respirar otra vez. Si estás entendiendo esto, escribe amén en los comentarios. Es un gesto tuyo diciendo: Dios, estoy aprendiendo. Y continúa, porque todavía hay mucho más que necesitas entender sobre la oración. Cuando oramos de esta manera, le estamos diciendo algo muy claro a Dios: yo acepto tu voluntad. Orar por el reino de Dios no es solo hablar bonito, es desear de verdad que la forma en que Dios gobierna, con justicia, cuidado y amor, se manifieste dentro de nuestra vida y también a nuestro alrededor. Esta parte de la oración nos confronta, porque pedir es fácil. Lo difícil es soltar el control. ¿Cuántas veces queremos que Dios haga exactamente lo que nosotros queremos? ¿Y cuántas veces aceptamos de verdad que su voluntad puede ser diferente de lo que estamos pidiendo? La oración que toca el corazón de Dios es aquella que suelta la propia voluntad y confía en su plan incluso sin entender todo en el momento. No son solo palabras, es actitud, es entrega, es fe puesta en práctica, es decir, con el corazón: Dios, confío, aunque no sepa lo que viene después. Después de eso Jesús enseña algo muy importante: pedir por lo necesario de cada día. Él dice: danos hoy el pan nuestro de cada día. Mateo capítulo 6, versículo 11. Esta petición no habla solo de comida, habla de dependencia. El pan diario representa todo lo que necesitamos para vivir: sustento, fuerza, salud, dirección. Jesús no enseña a pedir exceso, ni riqueza, ni abundancia sin medida. Enseña a confiar en que Dios cuida del hoy. La oración que agrada al Padre no es la que exige mucho, sino la que reconoce que todo viene de Él. Es una oración humilde, que entiende que sin Dios no somos capaces de sostener ni siquiera lo básico. Y la oración continúa tocando algo aún más delicado: el perdón. Jesús dice: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. Aquí,
La oración deja de ser solo entre nosotros y Dios y empieza a impactar la manera en que nos relacionamos con las personas, porque no se puede pedir perdón y seguir cargando rencor. No se puede pedir misericordia y negar misericordia al otro. Jesús deja claro que la oración verdadera también ajusta el corazón, limpia el resentimiento y rompe el peso que llevamos por dentro. Este punto de la oración no es fácil, pero es liberador, porque quien aprende a perdonar mientras ora empieza a sentirse más ligero por dentro. El corazón de Dios se alegra cuando ve en nosotros un reflejo de su manera de ser. Dios es misericordioso, paciente, y desea que nosotros aprendamos a ser así también. El perdón es una de las llaves más poderosas de la vida espiritual. Cuando perdonamos, abrimos espacio para que Dios actúe. La oración sincera pide perdón, pero también asume el compromiso de perdonar. No es solo decirlo de labios para afuera, es decidir no seguir preso del rencor. Jesús termina esta oración hablando de algo muy real, muy cotidiano. Él dice, «Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal». Mateo capítulo 6 versículo 13. Aquí Jesús reconoce algo importante: somos débiles. Por nosotros mismos, los seres humanos somos vulnerables. La oración no lo niega, al contrario lo asume. Es una petición de protección, una petición de cuidado, el reconocimiento de que existen fuerzas que no vemos, pero que pueden derribarnos si caminamos sin Dios. Cuando oramos así, estamos diciendo: Dios, necesito tu fuerza, porque la mía no es suficiente. Esta dependencia de Dios en todas las áreas de la vida toca profundamente su corazón, porque no es soberbia, es humildad, no es control, es confianza, no es autosuficiencia, es entrega. Lo que Jesús nos enseña con esta oración es muy claro. La oración verdadera no se trata de conseguir cosas de Dios, se trata de alinear nuestro corazón con el corazón de Él. Cuando nuestra oración nace de esa entrega, de esa confianza, de esa búsqueda de la voluntad divina, tocamos el corazón del Padre. Jesús muestra que la oración es un camino de doble sentido. Hablamos, pero también aprendemos a escuchar. Pedimos, pero también nos sometemos. Eso es lo que separa una oración vacía de una oración viva, una oración que solo ocupa espacio de una oración que realmente resuena en el cielo. Esta enseñanza no es el final, es el comienzo. Es el inicio de una caminata más profunda con Dios. La oración que realmente toca el corazón de Dios nace de un corazón humilde, dependiente y dispuesto a vivir la voluntad del Padre. Es un camino de transformación, donde las palabras empiezan a reflejar una vida marcada por fe, entrega y confianza. Punto número 2. Orar en silencio vale más que 1000 palabras. Si quieres continuar en este camino con Dios, aprendiendo a orar con el corazón y no solo con palabras, escribe amén en los comentarios. Hay momentos en los que intentamos orar, pero las palabras simplemente no salen. El dolor es demasiado grande, la confusión lo invade todo, el corazón está apretado, y lo único que logramos hacer es quedarnos en silencio delante de Dios. Y mucha gente se pregunta si eso está mal, si quedarse callado es señal de debilidad o de falta de fe, pero la verdad es que ese silencio, muchas veces, habla más fuerte que cualquier oración larga y llena de palabras. Jesús nos mostró esto con su propia vida. Incluso siendo el Hijo de Dios, sentía la necesidad de apartarse, de alejarse del ruido, de quedarse a solas con el Padre. La Biblia dice en Lucas capítulo 5 versículo 16 que Jesús se retiraba a lugares desiertos y allí oraba. No era porque no supiera qué decir, era porque entendía que el silencio también es comunión. A veces no se trata de hablar más, sino de estar presente. Ese silencio no está vacío, al contrario, es un lugar de intimidad. Es cuando dejamos de intentar explicarlo todo, de organizar pensamientos, de justificar sentimientos, y simplemente nos presentamos delante de Dios tal como estamos, cansados, confundidos, heridos. Es en ese espacio de quietud donde Dios empieza a trabajar por dentro, porque el ruido de afuera finalmente se apaga. Nos enseñaron a pensar que orar es llenar todo el tiempo con peticiones, agradecimientos y palabras bonitas, pero piensa en una conversación profunda con alguien a quien amas. No siempre es necesario hablar todo el tiempo. Muchas veces, el silencio lo dice todo. En la oración sucede lo mismo. Cuando nos aquietamos, cuando dejamos de hablar un poco, damos espacio para que Dios nos hable, no con una voz fuerte, no con ruido, sino con dirección, con paz, con entendimiento. Es en ese silencio donde Dios examina el corazón, muestra lo que necesita ser ajustado y trae consuelo donde nadie más llega. El silencio delante de Dios no es ausencia de fe, es confianza. Es decir sin palabras: Señor, no sé qué decir, pero aquí estoy. Si hoy solo puedes permanecer en silencio delante de Dios,
Escribe amén en los comentarios. El profeta Elías vivió un momento de desesperación tan grande que pensaba que Dios se manifestaría en el ruido, en el impacto, en lo extraordinario. Pero no fue así. La Biblia dice que Dios no habló con Elías en el terremoto, ni en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un susurro suave, en un Reyes, capítulo 19, versículo 12. Esto nos enseña algo muy importante. A veces solo en el silencio logramos percibir la voz de Dios, no porque Él esté lejos, sino porque el ruido a nuestro alrededor, y dentro de nosotros, estorba. El mundo de hoy nos empuja todo el tiempo a la acción. Nos hace creer que, si no estamos hablando, haciendo, resolviendo, estamos parados, improductivos. Y eso termina entrando incluso en nuestra vida de oración. Pensamos que orar bien es hablar mucho, clamar fuerte, repetir palabras, insistir. Pero la Biblia enseña lo contrario. En Salmo 46, versículo 10, Dios dice claramente: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Es una invitación a detenerse, a silenciar, a reconocer quién está en control. Y ese reconocimiento no necesita discurso. A veces basta un corazón quieto delante de Dios. El silencio también demuestra confianza. Cuando dejamos de hablar, es como si dijéramos: «Señor, confío aún sin entenderlo todo». No es rendirse, es entrega, es descanso, es fe madura. La Biblia trae un ejemplo muy fuerte de esto en la historia de Job. Job sufrió, cuestionó, habló, se quejó, intentó entender el motivo del dolor. Pero llegó un momento en que guardó silencio delante de Dios. Y es ahí donde algo cambia. En Job, capítulo 40, versículo 4 con cuarto, él dice: «He aquí que soy vil. ¿Qué te responderé? Pongo mi mano sobre mi boca». No fue debilidad, fue humildad. Fue humildad, fue reconocer que Dios es más grande que lo que él estaba viviendo. A veces, la oración más profunda no es la que habla, sino la que se calla y confía. El silencio también tiene otro efecto importante: quita el foco de nosotros mismos. Muchas veces, nuestras oraciones giran solo en torno a lo que queremos, a lo que falta, a lo que duele. Cuando nos aquietamos, empezamos a percibir que Dios es más grande que nuestras necesidades, más grande que nuestros problemas, más grande que nuestro entendimiento. Y eso cambia la manera en que enfrentamos la vida. El silencio nos ayuda a ver un panorama más amplio, nos enseña a confiar en que Dios sigue en control incluso cuando no estamos pidiendo nada específico. No es casualidad que tantos hombres y mujeres de fe, a lo largo de la historia, hayan buscado el silencio como forma de comunión con Dios. Entendieron que el verdadero poder de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la entrega del corazón al Creador. Cuando nos aquietamos, el corazón se abre, se vuelve más sensible, más receptivo. Es en el silencio donde aprendemos a escuchar, a confiar y a rendirnos, no porque las palabras no tengan valor, sino porque el silencio nos lleva a un lugar más profundo, donde el alma descansa en Dios. Incluso cuando estamos callados, Él sigue presente, sigue escuchando y sigue actuando. Esta forma de oración va más allá de lo que se dice y alcanza lo espiritual de una manera transformadora. Muchas veces, es en el silencio donde Dios elige encontrarnos. Ahora, entrando en un punto muy importante, llega la tercera enseñanza: el peligro de orar solo por necesidad. ¿Cuántas veces solo recordamos a Dios cuando todo se aprieta, cuando la situación se sale de control, cuando las soluciones humanas se acaban, cuando el miedo golpea fuerte? En esos momentos, la oración viene con fuerza, con desesperación, con clamor. Pero basta que el problema se resuelva para que la vida de oración se enfríe otra vez. Orar solo en los momentos difíciles es un error común y peligroso, porque convierte a Dios en un recurso de emergencia, no en una presencia constante. La relación pasa a basarse en el interés y no en la relación. La Biblia muestra esto claramente en varias partes. Un ejemplo fuerte es el pueblo de Israel en el desierto. Cuando faltaba comida o agua, clamaban a Dios, como vemos en Éxodo, capítulo 16, versículos 2 y 3, y en Números, capítulo 20, versículo 4, Dios suplía.
Pero poco después, el pueblo volvía a murmurar, quejarse y desobedecer. Ese ciclo de clamor seguido de ingratitud impedía su crecimiento espiritual. Mostraba que aún no habían entendido quién era Dios de verdad. Él no era solo alguien que resolvía problemas puntuales. Él era, y es el creador y sustentador de todas las cosas. El peligro de orar solo cuando estamos en apuros es que revela una fe superficial, una fe basada únicamente en lo que podemos recibir, y no en quién Dios es. Si entiendes que Dios no es solo alguien a quien buscar en el dolor, sino alguien con quien caminar todos los días, escribe amén en los comentarios. Jesús nos llama a una vida de oración constante. Él mismo vivió así. No oraba solo cuando la situación se complicaba, oraba siempre. La Biblia lo muestra claramente cuando dice que Él se retiraba a lugares solitarios para hablar con el Padre, como está escrito en Lucas, capítulo 5, versículo 16. Esto nos muestra que la oración no era un recurso de emergencia para Jesús, era parte de su vida. Cuando solo oramos cuando estamos muy necesitados, terminamos limitando lo que la oración puede hacer dentro de nosotros. La oración deja de ser un encuentro y se convierte solo en una petición. Y Dios quiere más que eso, quiere intimidad, quiere caminar con nosotros, quiere ser parte del día común, no solo del día difícil. Buscar a Dios solo en el dolor también puede llevarnos a verlo de una manera equivocada. Poco a poco la persona empieza a ver a Dios solo como alguien que resuelve problemas, y no como Padre, Señor, guía y cuidador. La oración se vuelve un intento de controlar el resultado, en lugar de un momento de confianza en la voluntad de Dios. La Biblia nos advierte sobre esto en Santiago, capítulo 4, versículo 3, cuando dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deseos. Este versículo nos hace detenernos y pensar, ¿por qué estoy orando? ¿Por relación o solo para conseguir lo que quiero? Cuando la oración se convierte solo en petición, la vida espiritual se desequilibra. Piensa en una relación humana en la que alguien solo aparece cuando necesita ayuda. Esa relación no crece, no se profundiza, no crea vínculo. Con Dios sucede lo mismo. La oración no fue creada solo para resolver problemas, es el camino para acercarnos al corazón de Dios y poco a poco, alinear nuestra voluntad con la suya. Por eso la Biblia nos enseña sobre la oración continua. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, orad sin cesar. Esto no significa estar hablando todo el tiempo, sino vivir con el corazón conectado a Dios, recordarlo en las cosas pequeñas, agradecer en las alegrías, buscar dirección en las dudas y permanecer firmes en las luchas. La oración constante crea conciencia de la presencia de Dios en el día a día, en las victorias y en las dificultades, en lo que sale bien y en lo que tarda. Y así es como la fe madura, no solo cuando el dolor aprieta, sino cuando la caminata continúa. Cuando oramos solo por necesidad, perdemos algo muy valioso de la vida cristiana, una relación profunda y constante con Dios. Él no quiere ser solo quien aparece en el momento de la crisis, como un auxilio de emergencia. Dios quiere ser el amigo fiel que camina con nosotros en todas las etapas de la vida, en los días buenos y en los días difíciles. Cuando buscamos este tipo de comunión, empezamos a entender que la oración no es solo pedir. Orar también es escuchar, agradecer, alabar y confiar. Es aprender a estar con Dios, no solo a hablarle cuando todo va mal. La oración deja de ser un grito de auxilio y se convierte en un encuentro. Por eso cuando oramos, necesitamos recordar que la oración no fue hecha solo para los momentos de crisis. Es una oportunidad diaria para construir intimidad con el Creador, confiando en Él en cualquier circunstancia, no solo en las más difíciles. Cuando esto sucede, la vida de oración se vuelve más rica, más profunda y más verdadera. Cada momento pasa a ser una oportunidad de estar en la presencia de Dios, y no solo una respuesta a la desesperación. Ahora entrando en otro punto importante, la Biblia habla de algo que muchas personas escuchan, pero no siempre entienden la diferencia de la oración del justo.
¿Qué hace que la oración de una persona justa sea tan poderosa? ¿Será la forma de hablar? ¿Serán palabras especiales? ¿O el poder está en la vida que esa persona vive delante de Dios? La palabra responde esto en Santiago, capítulo 5, versículo 16, cuando dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos lleva a reflexionar sobre nuestra manera de vivir y cómo eso influye en nuestra comunicación con Dios. La oración del justo no es más fuerte porque sea más larga o más bonita. Es poderosa porque nace de un corazón alineado con la voluntad de Dios, de alguien que busca vivir de manera correcta, en obediencia a la palabra, aún con fallas y limitaciones. La justicia de la que habla la Biblia no viene de nuestro propio esfuerzo. Nadie se vuelve justo por mérito personal. Somos justificados por la gracia de Dios. Pero vivir en justicia significa tomar decisiones diarias que reflejen el carácter de Dios en nuestra vida. Decisiones de honestidad, integridad, compasión y un deseo sincero de agradar a Dios en todo, no solo cuando conviene. Es este tipo de vida el que fortalece la oración, no porque la persona sea perfecta, sino porque busca día tras día caminar de manera alineada con Dios. Si deseas vivir esta oración de verdad, no solo en los momentos difíciles, sino todos los días, escribe amén en los comentarios. Es tu forma de decir, Dios, quiero caminar contigo, no solo buscarte cuando todo aprieta. Cuando oramos desde este lugar de alineación con Dios, la oración cambia de nivel, deja de ser solo palabras lanzadas al aire, y pasa a ser como un perfume que sube delante del trono. La Biblia habla de esto en Salmo 141, versículo 2, cuando dice que la oración es como incienso delante de Dios. Es como si lo que sale de nuestro corazón estuviera en sintonía con el corazón de Él. Y cuando eso sucede, Dios se agrada en escuchar y responder. Un ejemplo muy claro de esto es la vida de Elías. El propio Santiago, en el capítulo 5, recuerda el poder de su oración. Elías no era un superhombre, no era perfecto, no era diferente de nosotros. Era un hombre común, con fallas, con límites, con miedos. Aún así, su oración tuvo poder para cerrar el cielo y luego abrirlo de nuevo, haciendo que la lluvia regresara a la tierra, como está escrito en Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. No era magia, no era un don especial, era una vida vivida en obediencia y dependencia de Dios. Elías entendía que la fuerza de la oración no venía de la boca, sino de la postura. Su autoridad en la oración nacía de la sumisión a la voluntad de Dios. Vivir en justicia no significa vivir sin equivocarse, sino vivir buscando acertar. Es decidir cada día alinearse con lo que Dios espera, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando no es fácil. Cuando el corazón está alineado con Dios, la oración cambia de tono. Deja de ser solo un pedido egoísta y se convierte en comunión. El justo no ora solo por lo que quiere, sino por lo que sabe que agrada a Dios. Jesús mostró esto de manera muy clara en Getsemaní, cuando oró diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, como está en Lucas capítulo 22, versículo 42, eso es oración madura, eso es entrega real. La oración del justo es esta entrega constante. No es un intento de controlar a Dios, es plena confianza en su soberanía. Y esta justicia que fortalece la oración no nace de un día para otro. Es un proceso, un camino de transformación diaria, en el que el Espíritu Santo va moldeando el carácter, los pensamientos y las actitudes. A medida que la persona se acerca a Dios, todo empieza a cambiar. Cambia la forma de ver la vida, cambia la forma de orar. Las oraciones dejan de centrarse solo en uno mismo y pasan a enfocarse más en el propósito de Dios. Ganan profundidad, ganan claridad y llevan un peso espiritual diferente. No porque la persona se haya vuelto mejor, sino porque empezó a orar no solo con la mente, sino con el espíritu. Otra marca muy clara de la oración del justo es que no se queda atrapada solo en el propio interés. No ora únicamente por lo que es suyo,
por lo que le duele o por lo que quiere resolver. También intercede por los demás. Abraham es un ejemplo fuerte de esto. Cuando Dios habló sobre Sodoma, Abraham no pensó solo en sí mismo. Se puso delante de Dios y comenzó a interceder por la ciudad, pidiendo que fuera perdonada si allí había al menos 10 justos, como está en Génesis, capítulo 18, versículos 23 al 32. La oración de Abraham no era egoísta, estaba movida por la compasión. Aun sabiendo que había pecado, él veía personas que todavía necesitaban la misericordia de Dios. Cuando la oración nace de este lugar, adquiere otro peso espiritual, porque refleja el corazón del propio Padre. Dios es misericordioso, y cuando oramos con esa misma mirada, nuestra oración deja de ser solo una petición personal, y se convierte en intercesión. La oración del justo no es una lista de deseos presentada a Dios, es el reflejo de una relación profunda, de una vida que busca caminar en justicia y en amor. Por eso la oración del justo es diferente. No persigue solo respuestas rápidas, busca la voluntad de Dios por encima de todo, desea ver lo que Dios desea, y es este tipo de oración la que tiene poder para transformar situaciones, cambiar historias, mover lo que parece imposible y manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, hay otro punto que trae mucho consuelo a quien ora. Hay momentos en la vida en los que simplemente no logramos hablar. El dolor es demasiado grande, la confusión es demasiado intensa, las palabras no salen. En esos momentos, la Biblia nos recuerda algo precioso: no estamos solos ni siquiera cuando no sabemos orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos, capítulo 8, Toro Vertidía, versículo 26, dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indescriptibles. Esta verdad trae descanso al corazón, porque nos muestra que no necesitamos saber decir todo de la manera correcta, ni entenderlo todo. Dios conoce lo que sucede dentro de nosotros. El Espíritu Santo que habita en nosotros conoce la mente de Dios e intercede conforme a su voluntad. Incluso cuando nuestras oraciones salen confusas, quebradas o incompletas, el Espíritu traduce lo que sentimos en una oración perfecta delante del Padre. Estos gemidos de los que Pablo habla no son solo una figura de lenguaje, revelan algo profundo. El Espíritu Santo toma nuestros dolores, nuestros miedos, nuestras debilidades, aquello que ni siquiera logramos explicar, y presenta todo eso delante de Dios. Él transforma el peso de nuestro corazón en intercesión. Incluso cuando estamos en silencio, incluso cuando no sabemos qué pedir, Dios está escuchando, porque el Espíritu está orando por nosotros. Si hoy te sientes cansado, confundido, o incluso sin palabras para orar, escribe amén en los comentarios. No como una obligación, sino como quien dice: Dios, tú conoces mi corazón, incluso cuando no sé qué decir. Hay momentos en los que simplemente no conseguimos hablar. El dolor es demasiado grande, la confusión es pesada, el corazón está oprimido y no salen palabras. A veces es tristeza, a veces angustia, a veces un cansancio tan profundo que ni siquiera sabemos explicar lo que sentimos. En esos momentos, la oración no viene como una frase bonita, viene como silencio, como llanto, como un suspiro cansado, y aún así, Dios está escuchando. Es precisamente en esos momentos cuando el Espíritu Santo entra en acción. Cuando no sabes qué decir, cuando no sabes ni por dónde empezar, el Espíritu ora por ti. Él lleva al Padre aquello que tú no logras poner en palabras. Tal vez ya pasaste por una pérdida, por una decepción profunda, por un problema que te dejó sin suelo. Tal vez lo único que pudiste hacer fue quedarte en silencio o llorar a solas. Incluso allí, el Espíritu estaba intercediendo por ti, presentando a Dios aquello que era demasiado pesado para que lo cargaras solo. Esta es la belleza de la oración en el Espíritu. No depende de tu capacidad para hablar bien ni de elegir las palabras correctas. Depende de la intimidad de Dios contigo. El Espíritu conoce tu dolor, conoce tu historia, conoce tus limitaciones. Él ora con precisión, conforme a la voluntad de Dios. Incluso cuando tu mente está confundida,
y tu corazón desordenado. Esto nos quita un peso enorme, porque muchas personas creen que solo pueden orar cuando tienen la cabeza en orden, cuando saben exactamente qué pedir. Pero la oración no es un ejercicio de la mente, es algo espiritual, es un encuentro, y en ese encuentro el Espíritu Santo trabaja junto contigo. Él entiende tus luchas, tus dudas, tus miedos, y transforma todo eso en oración delante de Dios. La oración entonces deja de ser solo tú hablando con Dios, se convierte en un diálogo, en un intercambio. Incluso cuando no dices nada, el Espíritu está allí, guiando, consolando, fortaleciendo. Tú entregas lo que no logras explicar, y recibes paz, dirección y gracia en lugar de confusión. Esto no significa que no debas orar. Al contrario, somos llamados a orar siempre, a buscar a Dios en todo tiempo. Pero cuando llega el momento de la debilidad, cuando no sabes cómo continuar, el Espíritu Santo no te abandona. Él intercede por ti. Él se asegura de que tu oración llegue al Padre de la manera correcta, en el tiempo correcto. Por eso, cuando falten las palabras, no te culpes. Cuando falte la fuerza, no te rindas. Recuerda esta verdad. El Espíritu está contigo. Él está orando por ti. Él está pidiendo exactamente lo que necesitas, incluso cuando tú no sabes qué pedir. Y en eso puedes descansar, sabiendo que Dios está escuchando, incluso en el silencio. ¿Has notado que muchas veces oramos pidiéndole a Dios que cambie las cosas a nuestro alrededor? Pedimos que el problema termine, que la situación mejore, que el dolor pase, que la respuesta llegue rápido. Eso es natural, todos lo hacemos, pero no siempre la respuesta llega de la manera que esperamos, y entonces aparecen la frustración, la duda, el cansancio. Jesús nos enseña algo muy importante sobre esto. Él muestra que la oración no siempre existe para cambiar primero las circunstancias. Muchas veces existe para cambiarnos por dentro, para preparar nuestro corazón, para fortalecernos, para alinearnos con la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad es difícil de aceptar. En el jardín de Getsemaní, Jesús vivió uno de los momentos más pesados de su vida. Él sabía lo que venía, la cruz, el dolor, el sufrimiento, y la oración que hizo allí, registrada en Lucas capítulo 22, versículo 42, versículo 42, lo muestra con mucha claridad. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Jesús pide ser librado. Sí. Habla del dolor. Expresa el peso que está sintiendo, pero por encima de todo se rinde. Entrega su propia voluntad. Esta oración no es solo una petición para que todo cambie. Es una entrega completa a la voluntad del Padre. Jesús no salió de Getsemaní con la situación resuelta. La cruz seguía allí. El sufrimiento aún vendría, pero salió fortalecido por dentro, preparado, sostenido. La oración transformó su interior antes de que cualquier cosa cambiara por fuera. Y eso también nos sucede a nosotros. Muchas veces oramos esperando que Dios resuelva el problema, sane la herida, quite el dolor. Y Dios puede hacerlo. Sí, pero hay momentos en los que la oración actúa primero dentro de nosotros. Trabaja nuestra fe, moldea nuestro carácter, nos enseña a confiar incluso sin entenderlo todo. Esa transformación no es solo emocional, es espiritual. Es cuando dejamos de luchar contra Dios y empezamos a descansar en Él. Es cuando la oración deja de ser solo una petición y se convierte en entrega. Es en ese proceso donde la fe madura y el corazón encuentra fuerzas para continuar. Si sientes que estás orando mucho y atravesando un momento difícil, pero quieres aprender a confiar más en Dios aún sin entenderlo todo, escribe amén en los comentarios. Es una forma sencilla de decir, Señor, me rindo a tu voluntad. Cuando oramos de verdad con el corazón abierto, le damos espacio a Dios para trabajar precisamente en nuestras debilidades, no para humillarnos, sino para fortalecernos. La oración sincera no esconde el dolor, no disimula el cansancio, no finge que todo está bien. Presenta todo eso delante de Dios y permite que Él haga lo que solo Él puede hacer: prepararnos por dentro. El apóstol Pablo vivió esto de manera muy clara. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, Zari,
cuenta que oró 3 veces pidiendo que un aguijón en la carne le fuera quitado. Era algo que le molestaba, que dolía, que lo limitaba. Pablo pidió con insistencia, pero la respuesta de Dios no fue quitar el aguijón. La respuesta fue otra: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa respuesta lo cambió todo. La situación externa siguió igual, pero Pablo fue transformado por dentro. Lo que antes parecía solo un problema se convirtió en un lugar donde experimentaba la gracia de Dios de manera más profunda. Dejó de ver el aguijón como un castigo y empezó a entenderlo como un espacio donde el poder de Dios se manifestaba. Eso es lo que hace la oración cuando nos rendimos de verdad. No siempre cambia el escenario, pero cambia la mirada, cambia el corazón, cambia la forma en que enfrentamos la vida. Pablo maduró espiritualmente porque aprendió a confiar en Dios aún sin tener todo resuelto. Con el tiempo empezamos a notar algo importante: muchas veces el cambio que más necesitamos no es afuera sino adentro. Necesitamos ser transformados en el carácter, en la fe, en la confianza. La oración se convierte en un lugar de ajuste, de alineación, de refinamiento. Es allí donde nuestras voluntades se presentan delante de Dios y son moldeadas poco a poco. Cuando entendemos esto, incluso la forma de orar cambia. Empezamos a pedir menos que el problema termine y más que Dios nos fortalezca en medio de él. Empezamos a orar para ser transformados, para crecer, para madurar, para parecernos más a Cristo. La oración deja de ser solo una búsqueda de una solución rápida y se convierte en un proceso continuo de transformación. Cada momento en la presencia de Dios nos prepara, nos limpia por dentro y nos fortalece para seguir caminando aun cuando el camino es difícil. Así fue con Jesús, que salió de Getsemaní listo para enfrentar la cruz. Así fue con Pablo, que aprendió a gloriarse en la debilidad. Y así es con nosotros. La oración que transforma no es la que cambia todo por fuera, sino la que cambia todo aquí dentro. Ella nos fortalece, nos da una nueva perspectiva sobre el dolor, los desafíos y la vida. Nos enseña que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, incluso cuando no lo entendemos todo. Y esa transformación interna es lo que nos permite enfrentar cualquier situación sabiendo que Dios está en control y nos conduce hacia su propósito. Si sientes que estás pasando por algo que no cambia pero quieres aprender a confiar en Dios aún así, escribe amén en los comentarios. Es una forma sencilla de decir: Señor, trabaja primero en mí. ¿Alguna vez pasaste por esa etapa en la que oras y parece que nada sucede? Llega el desánimo. La persona empieza a preguntarse si todavía vale la pena seguir hablando con Dios cuando todo parece silencio. Jesús sabía que enfrentaríamos momentos así. Por eso enseñó algo muy importante: la perseverancia en la oración. En Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente precisamente para enseñar esto. Él muestra que la oración perseverante no es una terquedad vacía, es fe, es confianza, es seguir creyendo incluso cuando la respuesta no llega de la manera que esperamos. En la historia había una viuda que buscaba a un juez injusto pidiéndole justicia contra sus adversarios. Ese juez no temía a Dios ni se preocupaba por las personas. Al principio, ignoró completamente su pedido, pero la viuda no se rindió, volvió, insistió, siguió pidiendo, hasta que el juez, cansado de ser molestado, decidió atenderla, no por bondad sino para tener paz. Jesús usa este ejemplo para hacernos reflexionar. Si incluso un juez injusto terminó cediendo por causa de la insistencia, ¿cuánto más Dios, que es justo, amoroso y atento, no escuchará a los que claman a Él día y noche? La persistencia en la oración no es para obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, es para mostrar que confiamos en su carácter y en su tiempo. Cuando seguimos orando aún sin una respuesta inmediata, estamos diciendo: Dios, confío en ti, sé que tú estás escuchando, sé que tu voluntad es mejor que la mía, por eso no voy a desistir. Esa perseverancia, que sigue creyendo incluso en el silencio, es una fe que agrada a Dios. La Biblia nos da otro ejemplo muy claro de esto en la vida de Elías. En 1 Reyes capítulo 18 versículos 41 al 44, Elías ora pidiendo lluvia después de 3 años de sequía. No oró una sola vez y se fue, oró 7 veces, y solo en la 7ª vez su siervo vio una pequeña nube formándose en el horizonte. Si Elías hubiera desistido en la primera, la segunda o la tercera oración, no habría visto el milagro. Su perseverancia mostró fe en la promesa de Dios.
Confiaba tanto que siguió orando incluso cuando a los ojos humanos nada estaba ocurriendo. Y fue esa fe perseverante la que movió el cielo. La persistencia en la oración también trabaja dentro de nosotros. Mientras esperamos, nuestro carácter es moldeado. La paciencia crece. La dependencia de Dios se profundiza. Orar continuamente nos acerca a Dios y nos enseña a confiar en su soberanía, aun cuando no entendemos por qué la respuesta está tardando. La oración perseverante no transforma solo la situación, transforma a la persona. Enseña a confiar en el plan de Dios independientemente del tiempo que Él tome para actuar. Al final de la parábola de la viuda persistente, Jesús hace una pregunta fuerte. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Con esto nos lleva a reflexionar. La perseverancia en la oración es señal de una fe verdadera. Es seguir orando, creyendo y confiando incluso cuando surgen obstáculos, dudas y silencio. Lo que Dios busca no es una fe que solo funciona cuando todo va bien, sino una fe que permanece, una fe que no se rinde en el silencio, una fe que sigue orando aun cuando no entiende. Y en el fondo la persistencia en la oración revela cuán profundo es nuestro relacionamiento con Dios. Cuando oramos con persistencia, no estamos buscando solo una respuesta específica. Es como un hijo que insiste en hablar con su padre no solo porque necesita algo, sino porque confía en el amor, el cuidado y la seguridad que ese padre ofrece. La oración perseverante nace de esa confianza. Revela una fe que se niega a alejarse de Dios, incluso cuando todo parece ir en contra. Es una fe que no desiste, que no se aparta cuando la respuesta tarda, que no abandona la relación solo porque las circunstancias se volvieron difíciles. Persistir en la oración es decir, en la práctica, yo sigo aquí, porque confío en quien tú eres. Por eso la oración que mueve el cielo no es la que se hace deprisa, una sola vez y luego se olvida. Es la oración que insiste, que continúa, que cree incluso frente a los obstáculos, el cansancio y la incertidumbre. Es la oración de la viuda persistente, que sabía que la justicia llegaría. Es la oración de Elías, que estaba seguro de que la lluvia caería, aun cuando el cielo todavía parecía despejado. Esa persistencia es lo que Dios desea ver en nosotros, porque demuestra una fe viva, una confianza firme y una relación real. Persistir en la oración es, en realidad, un camino de crecimiento espiritual. Es aprender a confiar en que Dios, en el tiempo correcto, traerá la respuesta adecuada, aunque tarde. Y mientras esperamos, somos transformados, fortalecidos y preparados para lo que vendrá. Muchas veces oramos llenos de expectativa, creyendo que Dios va a responder exactamente de la manera que deseamos. Pero ¿qué hacemos cuando la respuesta es no? ¿Cómo lidiar con eso, especialmente cuando estamos seguros de que estamos pidiendo algo bueno, justo o necesario? Para muchas personas, el no de Dios es difícil de aceptar. Puede causar confusión, dolor e incluso desánimo. Sin embargo, la Biblia muestra que grandes hombres y mujeres de fe también enfrentaron respuestas negativas y aún así continuaron confiando en el plan de Dios. Uno de los ejemplos más impactantes es el del apóstol Pablo. En 2 Corintios, capítulo 12 decían, versículos 7 al 9. Pablo habla de un aguijón en la carne que lo incomodaba profundamente. Oró 3 veces pidiendo que Dios quitara aquella dificultad, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Dios le dijo, «Te basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no quitó el aguijón, en cambio ofreció algo mayor, su gracia. Ese no fue rechazo, fue cuidado. Fue una oportunidad para que Pablo experimentara el poder de Dios de una manera más profunda, justamente en medio de su fragilidad. Esto nos enseña que no todo no de Dios es pérdida. Muchas veces es protección, otras veces es preparación, otras veces es preparación, y en muchos casos es una invitación a confiar aún más, incluso cuando no entendemos completamente lo que Él está haciendo. Si ya recibiste un no de Dios y aún así eliges seguir confiando, escribe amén en los comentarios. Cuando Dios dice no, nos está enseñando que su visión es mayor que la nuestra. Nosotros vemos la vida desde el ahora, desde el dolor del momento, desde la necesidad inmediata. Dios ve el todo, ve el principio, el medio y el final. Él sabe lo que viene después, incluso cuando nosotros no tenemos idea. La propia Biblia deja esto muy claro. En Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios dice, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Es decir, cuando Dios dice no, no está negando por maldad. Está invitándonos a confiar en una sabiduría que va más allá de la nuestra. Muchas veces, ese no es protección. Pedimos algo sin ver las consecuencias. Pedimos creyendo que eso lo resolverá todo, sin saber el peso que traerá después. Dios como Padre ve el peligro que nosotros no vemos. Y así como un Padre amoroso no da todo lo que el Hijo pide, Dios tampoco concede todo, porque no todo nos haría bien. Un ejemplo fuerte de esto está en la vida de Moisés. En Deuteronomio, capítulo 3, versículo 26, Moisés cuenta que Dios no le permitió entrar en la tierra prometida, aun después de muchas oraciones. A nuestros ojos parece duro, parece injusto, pero ese no formaba parte de un plan mayor. Moisés cumplió su misión, y el plan de Dios continuó con Josué. La promesa no se detuvo, simplemente siguió por otro camino. Cuando Dios dice no, muchas veces está redirigiendo. No es el final, es un cambio de ruta. Es Dios diciendo, no es por aquí, es por allá. Pero en el momento, sentimos el dolor de la negativa antes de entender el propósito. Aprender a lidiar con el no de Dios nos hace crecer. La oración no existe para obligar a Dios a hacer lo que queremos. Existe para alinear nuestro corazón con el suyo. Cuando la respuesta es negativa, la fe es probada. La pregunta no es si Dios sigue siendo bueno cuando dice sí, sino si seguimos confiando cuando dice no. La fe madura no depende del resultado que esperamos. Confía incluso cuando no entiende. Sigue orando, sigue buscando, sigue caminando, aún sin una respuesta favorable. Eso es lo que diferencia una fe infantil de una fe firme. Y muchas veces, el no de hoy es la preparación para algo mejor mañana. Lo que parece pérdida puede ser protección. Lo que parece rechazo puede ser cuidado. En Romanos capítulo 8 versículo 28 la Biblia nos recuerda: sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. No siempre el bien aparece de inmediato, pero está siendo construido, incluso cuando duele, incluso cuando la respuesta es no. Cuando Dios dice no, eso no significa que nos haya abandonado o dejado de importar. Muchas veces ese no es justamente la forma en que Él está obrando a nuestro favor, aun cuando todavía no logramos verlo. Dios ve más allá de la hora, Él ve el todo. Incluso los tiempos de espera, de frustración y de decepción que tanto nos duelen. El mayor ejemplo de esto está en Jesús, en el jardín de Getsemaní. Allí Él sabía exactamente lo que estaba por venir: la cruz, el dolor, el sufrimiento. En profunda angustia Jesús oró diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas capítulo 22 versículo 42. Dios no apartó la copa. El Padre dijo no a la petición, pero ese no abrió el camino para la mayor demostración de amor y redención que la humanidad haya conocido. A través de ese no, Jesús cumplió el propósito divino de salvar vidas. Lo que parecía una negación era, en realidad, parte de un plan infinitamente mayor. Esto nos enseña que, muchas veces, el no de Dios no es pérdida, es preparación, no es rechazo, es cuidado, no es indiferencia, es dirección. Por eso, cuando la respuesta de Dios sea no, recuérdalo, Él sigue teniendo el control, está cuidando cada detalle de tu vida, incluso cuando todo parece confuso. Nuestra parte es confiar y rendirnos, sabiendo que Dios ve lo que nosotros no logramos ver y que su voluntad es perfecta, incluso cuando duele aceptarla. En los momentos de crisis, la reacción más común es pedir auxilio, implorar una solución o cuestionar por qué eso está sucediendo. Pero la Biblia nos muestra algo que va en contra de la lógica humana: agradecer a Dios incluso antes de la victoria. La oración de gratitud antes de la respuesta revela un corazón confiado, que cree en la obra de Dios aún sin ver el resultado. Es una oración que anticipa la victoria y descansa completamente en la soberanía del Señor. Jesús nos enseñó esto de manera clara en la multiplicación de los panes y los peces. Ante una multitud hambrienta y pocos recursos, Él no se quejó de la escasez. Dio gracias. Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió. Juan capítulo 6 versículo 11. No esperó a que el milagro ocurriera para agradecer. La gratitud vino antes como expresión de fe.
y la multiplicación fue la respuesta. La Biblia también nos muestra esto en la historia del rey Josafat. En 6 Crónicas capítulo 20 versículos 20 y 21, vemos a Israel rodeado por enemigos mucho más fuertes. En lugar de desesperarse, Josafat condujo al pueblo en alabanza, puso cantores al frente del ejército proclamando: «Den gracias al Señor porque para siempre es su misericordia». Agradecieron antes de la batalla, y mientras alababan el Señor confundió a los enemigos. La victoria llegó sin que tuvieran que luchar. La gratitud antes de la victoria cambia nuestra posición espiritual. Nos recuerda que la batalla no es nuestra sino de Dios. Cuando agradecemos antes de ver el milagro, declaramos confianza en la justicia, en la fuerza y en el plan del Señor. El enfoque deja de estar en el tamaño del problema y pasa a estar en quién es Dios. Jesús no miró la escasez, sino la provisión que sabía que vendría. Josafat no miró el tamaño del ejército enemigo, sino el poder de Dios para salvar. Y cuando hacemos lo mismo, algo profundo sucede dentro de nosotros. El corazón se calma, la fe se fortalece y la esperanza se renueva, incluso antes de que llegue la respuesta. Si hoy eliges confiar en Dios aún sin entender el no y quieres aprender a agradecer antes de la victoria, escribe amén en los comentarios. Cuando oramos con gratitud, especialmente antes de que aparezca cualquier resultado, algo importante sucede dentro de nosotros. Poco a poco, quitamos los ojos del problema y los ponemos en Dios. La gratitud nos enseña a confiar no en las circunstancias, que cambian todo el tiempo, sino en la fidelidad y en la bondad del Señor, que permanecen. Agradecer antes de la respuesta es una manera de declarar que creemos que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos. La Biblia nos recuerda esto en Efesios, capítulo 3, versículo 20, cuando dice que Dios es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos. Este tipo de oración fortalece el espíritu, calma el corazón y abre espacio para que lo sobrenatural de Dios se manifieste. Un ejemplo fuerte de gratitud anticipada está en la vida de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 10, vemos que él seguía orando 3 veces al día y dando gracias a Dios, aun sabiendo que su vida estaba en riesgo por causa del decreto del rey que prohibía la oración. Daniel no esperó a que la crisis pasara para agradecer. Él sabía que Dios seguía siendo Dios, independientemente de lo que pudiera suceder. Y como sabemos, el Señor cerró la boca de los leones y libró a Daniel de la muerte. La gratitud que Daniel cultivaba antes del rescate preparó su corazón para el milagro. La oración de agradecimiento antes de la batalla también revela madurez espiritual. Muestra que no buscamos a Dios solo por lo que Él puede darnos, sino por quién Él es. Cuando logramos agradecer antes de la solución, estamos diciendo que nuestra confianza no está en el resultado inmediato, sino en el carácter de Dios. Esta es una fe que agrada al Señor, una fe que no necesita pruebas rápidas para seguir creyendo. El apóstol Pablo refuerza esto en Filipenses, capítulo 4, versículo 6, cuando escribe: «No se afanen por nada, sino que en toda situación, mediante la oración y la súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios». La gratitud, en este contexto, no anula la petición, sino que la acompaña, trayendo paz al corazón incluso antes de la respuesta. Por eso, frente a cualquier batalla, sea emocional, espiritual, financiera o familiar, la oración de gratitud nos recuerda una verdad esencial: Dios está en control incluso antes de que veamos la victoria. Y cuando agradecemos de antemano, nos colocamos en un lugar de confianza que permite a Dios actuar de maneras que muchas veces ni imaginamos. Hay momentos en la vida en los que somos llamados a orar por situaciones que a los ojos humanos parecen imposibles. Diagnósticos difíciles, puertas completamente cerradas, escenarios que no ofrecen ninguna esperanza. En esos momentos, Jesús nos enseñó a orar con fe y osadía, creyendo en el Dios que puede todas las cosas. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: «Por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y así será». La oración que desafía lo imposible no se limita a lo que vemos o entendemos. Se apoya en la confianza de que Dios es mayor que cualquier límite humano. Uno de los ejemplos más impactantes de este tipo de oración está en Elías, en el Monte Carmelo. En 1 Reyes, capítulo 18, versículos 36 al 39, Elías enfrenta a los profetas de Baal delante de un pueblo incrédulo. Su oración no fue larga ni llena de palabras difíciles. Simplemente clamó: «Respóndeme, Señor, respóndeme,
para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que has hecho volver su corazón. Elías pidió algo que desafiaba toda lógica, que fuego descendiera del cielo y consumiera el sacrificio, y lo imposible ocurrió. Dios respondió con fuego, mostrando a todos su poder. Esta oración nos enseña que cuando oramos confiando en quién es Dios y no en quiénes somos nosotros, lo imposible deja de ser un límite. Esta oración no nace de una fe tímida o insegura, nace de una convicción profunda en el poder de Dios. Orar con osadía no es intentar obligar a Dios a hacer algo, sino confiar en que Él puede hacer aquello que está más allá de nuestra capacidad. Muchas veces limitamos nuestras oraciones a lo que parece lógico, razonable o posible a nuestros ojos, pero Jesús nos llama a ir más allá de esa lógica humana. En Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dice: si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Con esto, Él nos enseña que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino en quién está puesta esa fe. Es una fe que se atreve a creer, incluso cuando todo parece estar en contra. La oración que desafía lo imposible no nace de deseos egoístas ni de caprichos personales. Nace de una entrega total a la voluntad de Dios. Cuando oramos de esta manera, estamos diciendo: Señor, esto está fuera de mi alcance, pero no está fuera del tuyo. Es una oración que reconoce que el control no está en nuestras manos, sino en las manos de Dios. Así como Elías, en el Monte Carmelo, oró para que Dios fuera glorificado delante del pueblo, nuestras oraciones también necesitan tener ese enfoque. No se trata solo de recibir una respuesta, sino de ver la gloria de Dios manifestarse. Es una oración que reconoce la soberanía de Dios y confía en su poder ilimitado. Otro ejemplo impactante está en Josué, capítulo 10, versículo 12. En medio de una batalla, Josué hace algo impensable a los ojos humanos. Ora y pide que el sol se detenga: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Dios respondió a la oración, y el sol se detuvo en el cielo. Fue una intervención directa en el curso de la naturaleza, algo que escapa completamente a cualquier explicación humana. Josué no pidió algo pequeño, se atrevió a confiar en que Dios podía intervenir de forma sobrenatural para garantizar la victoria. Este tipo de oración solo es posible cuando existe una fe que entiende que para Dios no hay límites. El poder de la oración que desafía lo imposible está justamente en esa disposición de creer, incluso cuando todo parece improbable. Como nos recuerda Efesios capítulo 3 versículo 20, Dios es poderoso para hacer infinitamente más de todo lo que pedimos o pensamos. Cuando oramos con esta fe, no nos apoyamos en nuestra fuerza, en nuestra lógica o en nuestra capacidad, sino en el carácter de un Dios que creó el universo y que sigue obrando milagros hasta hoy. Esta es la oración que rompe barreras, que va más allá de lo natural y que pone toda la confianza en aquel que todo lo puede. Si decides confiar en Dios incluso cuando todo parece imposible, escribe amén en los comentarios, no como una promesa, sino como una entrega, como quien dice: Señor, confío en tu poder, aún sin ver el camino. Cuando oramos con osadía, poniendo la fe en Dios por encima de las circunstancias, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. La Biblia lo muestra muchas veces. Dios honra la fe, sí, pero esta oración osada también nos pide algo muy importante de nuestra parte: paciencia y confianza en el tiempo de Dios. No siempre el milagro sucede de inmediato, y cuando la respuesta tarda, es fácil dudar, cansarse o pensar en desistir. Pero la fe que desafía lo imposible no se detiene ante el primer silencio. Continúa, permanece, confía aún sin ver. Elías es un ejemplo claro de esto. Oró pidiendo lluvia después de un largo tiempo de sequía. No fue una sola vez, oró varias veces. Pero en la séptima oración apareció una pequeña nube en el horizonte, como está escrito en 18 versículo 44. Esto nos enseña que orar por lo imposible no es un momento aislado. Es una postura constante de confianza y perseverancia. Esta oración no transforma solo la situación, transforma a la persona. Cuando oramos con esta osadía, nuestra fe crece, nuestra forma de ver a Dios cambia, deja de ser solo aquel que ayuda en pequeñas dificultades y pasa a ser visto como el Dios que hace que lo imposible suceda. Cuando nos atrevemos a creer así,
Nos colocamos en el lugar correcto para ver la gloria de Dios manifestarse de maneras que nuestra mente jamás podría imaginar. Cuando la oración está alineada con la voluntad de Dios, muchas cosas empiezan a tener sentido. Muchas personas se preguntan por qué oran con sinceridad, con fe, y aún así no ven respuesta. La Biblia nos muestra que hay un principio importante en esto. En Juan capítulo 5 versículo 14, está escrito que tenemos confianza delante de Dios cuando pedimos algo conforme a su voluntad, porque así sabemos que Él nos oye. Esto enseña algo simple pero profundo. No basta solo tener fe, es necesario alinear el pedido con lo que Dios quiere. Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Mientras nosotros miramos el ahora, Él ve el todo. Por eso en Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9, Dios deja claro que sus pensamientos y caminos son más altos que los nuestros, así como el cielo es más alto que la tierra. Muchas veces pedimos basándonos en lo que entendemos, pero Dios responde basándose en lo que es mejor. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto en el jardín de Getsemaní. Sabiendo el sufrimiento que estaba por venir, oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42, Jesús expresó su dolor, su deseo humano, pero entregó todo en las manos del Padre. Esta es la oración alineada con la voluntad de Dios. No es negar lo que sentimos, es confiar en que, por encima de lo que queremos, Dios sabe lo que es correcto. Es una oración de entrega, de confianza y de obediencia. Esta oración muestra lo que realmente es una oración eficaz. No es un intento de convencer a Dios de hacer lo que queremos, es una rendición completa a su voluntad, incluso cuando esa voluntad es difícil de aceptar. La fe verdadera no exige que Dios cumpla nuestros deseos a nuestra manera, confía en que su plan es perfecto, independientemente de lo que estemos sintiendo en ese momento. Para que nuestras oraciones estén verdaderamente alineadas con la voluntad de Dios, es necesario desarrollar intimidad con Él. La intimidad no surge de la nada, crece cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, cuando leemos la palabra, cuando nos detenemos a escuchar y no solo hablar. Cuanto más cerca estamos, más comenzamos a entender el corazón de Dios y sus propósitos para nuestra vida. La Biblia nos muestra que la voluntad de Dios nunca es aleatoria, siempre apunta a nuestro bien, a nuestra santificación y al avance del reino. En Romanos capítulo 12 versículo 2, somos exhortados a no conformarnos a este mundo, sino a permitir que nuestra mente sea transformada, para que podamos experimentar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este texto deja claro que la voluntad de Dios siempre es buena, incluso cuando al principio no logramos entenderla. Cuando aprendemos a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, algo importante sucede dentro de nosotros. Somos liberados de la frustración. La ansiedad disminuye, la autoexigencia se disuelve, la oración deja de ser una carga y pasa a ser un lugar de descanso, donde confiamos en que Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Incluso cuando el camino parece confuso a nuestros ojos, cuando oramos con el corazón verdaderamente rendido a la voluntad de Dios, algo cambia dentro de nosotros. Dejamos de insistir tanto en nuestras propias ideas y planes, y comenzamos a descansar en su cuidado. Esto no significa renunciar a la vida, ni dejar de desear cosas buenas. Significa confiar en que Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Esta postura nos permite orar con paz, incluso cuando la respuesta no llega de inmediato, o no llega de la manera que imaginábamos. Saber que Dios está en control y que sus intenciones siempre están llenas de amor nos da seguridad para seguir orando y esperando, sin una ansiedad excesiva. En este lugar la oración deja de ser un intento de convencer a Dios y se convierte en un espacio de conexión, donde nos presentamos ante Él con humildad y confianza. Es importante recordar que la oración no es un instrumento para manipular a Dios, no es una forma de forzar resultados. La oración es un canal de relación, donde nos acercamos al Padre y aprendemos a alinear nuestro corazón con el suyo. Otro punto esencial de la oración alineada con la voluntad de Dios es la intercesión. Muchas veces no oramos solo por nosotros mismos, sino por otras personas, por situaciones que no controlamos y por dolores que no son nuestros. En esos momentos, más que pedir algo específico, es fundamental buscar la voluntad de Dios para esa situación. El apóstol Pablo hacía esto constantemente. En sus cartas, no oraba solo para que las personas fueran libradas de problemas, sino para que crecieran espiritualmente y entendieran la voluntad de Dios. En Colosenses, capítulo 1, versículo 9,
Versículo 9. Pablo dice que no dejaba de orar para que los cristianos fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y entendimiento espiritual. Esto muestra que orar por otros también es confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para cada uno. Cuando oramos de esta manera, reconocemos que Dios ve más allá de nuestra visión limitada. Ponemos a las personas y las situaciones en sus manos, sabiendo que su dirección siempre es más sabia que cualquier solución que podamos imaginar. Cuando nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios, ocurre algo muy valioso. Experimentamos una paz que no depende de las circunstancias. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 se nos exhorta a no vivir dominados por la ansiedad, sino a presentar todo a Dios en oración, con súplicas y acciones de gracias. Y la promesa es clara: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esa paz no llega porque todo se haya resuelto, llega porque confiamos en que Dios está cuidando de todo. Es una paz que no depende del escenario externo, sino de la certeza interna de que Dios está en control. Orar conforme a la voluntad de Dios no significa abandonar nuestros deseos, sueños o peticiones. Significa someter todo eso al criterio de la sabiduría y del amor de Dios. Cuando nuestras oraciones están guiadas por esta confianza, se vuelven más profundas, más maduras y más eficaces. Incluso cuando la respuesta tarda o llega de una manera diferente, podemos descansar en la certeza de que Dios siempre está obrando para nuestro bien y para su gloria. La oración tiene poder no solo para cambiar situaciones externas, sino también para alcanzar los corazones más cerrados y resistentes. A lo largo de la Biblia, vemos muchos ejemplos de personas que parecían distantes, endurecidas o cerradas a Dios, pero que fueron tocadas a través de la oración. Cuando alguien ora con amor, perseverancia y fe, Dios actúa revelando su gracia y su cuidado de maneras que nadie podría producir por sí solo. Si sientes en tu corazón el deseo de ver vidas transformadas, empezando por la tuya, escribe amén en los comentarios, no como una obligación, sino como una señal silenciosa de entrega y confianza en la obra de Dios. Cuando oramos no solo por nosotros, sino también por las personas que nos rodean, ocurre algo profundo. La oración nos transforma en instrumentos en las manos de Dios para tocar corazones que, humanamente, parecen cerrados, duros, inaccesibles. Hay situaciones en las que ninguna palabra convence, ningún argumento funciona, ningún esfuerzo humano produce cambio, pero la oración alcanza donde la palabra no llega. Uno de los ejemplos más fuertes de esto está en la vida de Esteban. En Hechos, capítulo 7, versículo 60, mientras estaba siendo apedreado, hace una oración que va completamente en contra de lo esperado. En lugar de pedir liberación o justicia inmediata, clama: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Aún rodeado de dolor, violencia y muerte, Esteban elige interceder por aquellos que lo estaban matando. Esa oración no fue débil. Fue una de las más poderosas jamás hechas. No porque cambiara la situación en ese momento, Esteban murió, sino porque liberó algo espiritual que atravesó el tiempo. Entre quienes presenciaban aquel apedreamiento estaba Saulo, un perseguidor implacable de los cristianos. Años después, ese mismo hombre se convertiría en el apóstol Pablo, uno de los mayores instrumentos de Dios en la historia de la fe cristiana. Esto nos enseña algo esencial: la oración alcanza resultados que muchas veces solo veremos mucho después. Lo que parece no tener efecto inmediato puede estar preparando una transformación profunda que aún no conseguimos ver. La oración entra donde la resistencia humana es mayor, porque no discute, no fuerza, no acusa, entrega. Cuando intentamos cambiar a las personas solo con palabras, presión o confrontación, generalmente encontramos más dureza. Pero cuando oramos, Dios trabaja en el lugar donde nadie más puede tocar el corazón. La oración atraviesa barreras invisibles, rompe defensas internas y crea espacio para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer. A veces, la persona por la que oramos no cambia delante de nosotros. A veces, ni siquiera sabemos si esa oración tuvo algún efecto. Pero el cielo registra cada clamor hecho con amor, perdón y entrega.
y en el tiempo correcto, aquello que parecía imposible comienza a moverse por dentro. Cuando oramos por otros, especialmente por personas cuyo corazón está endurecido por el resentimiento, el pecado o la falta de fe, estamos abriendo espacio para que el Espíritu Santo haga lo que ningún ser humano puede hacer. La verdadera transformación no sucede de afuera hacia adentro. Comienza por dentro, en el lugar más profundo del alma. Y ese proceso casi siempre empieza con una oración de intercesión hecha con amor y compasión. El propio Jesús nos dejó el mayor ejemplo de esto. En la cruz, enfrentando dolor, humillación y rechazo, no oró solo por sí mismo. Al contrario, intercedió por quienes lo estaban hiriendo. En Lucas, capítulo 23, versículo 34, versículo 34, versículo 34, Jesús clama: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa oración no fue hecha por personas que lo amaban o lo defendían, sino por quienes lo traicionaron, se burlaron, lo acusaron y lo crucificaron. Este momento revela algo muy profundo sobre la oración. Jesús muestra que no debemos orar solo por quienes están cerca de Dios, sino principalmente por quienes están lejos. El corazón endurecido, por más cerrado que parezca, no es rival para una oración cargada del amor de Cristo. Donde la palabra falla, la oración entra. Donde el enfrentamiento endurece, la intercesión ablanda. Orar por corazones endurecidos no es fácil. Muchas veces hablamos de personas que nos hirieron, nos decepcionaron o rechazaron aquello en lo que creemos. En algunos casos, son personas que resisten fuertemente todo lo relacionado con Dios. Aún así, es precisamente en esas situaciones cuando la oración se vuelve esencial, no para cambiar al otro a la fuerza, sino para permitir que Dios trabaje en su tiempo y a su manera. La Biblia nos da una promesa clara sobre esto. En Ezequiel capítulo 36 versículo 26, Dios dice: Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta es la esperanza que sostiene a quien ora. No es nuestra insistencia la que transforma, es la acción de Dios. La oración solo prepara el terreno. Cuando intercedemos con sinceridad estamos diciendo: Dios, yo no puedo cambiar a esta persona, pero confío en que tú sí puedes. Y esa entrega lo cambia todo, porque Dios actúa donde nuestras manos no alcanzan y habla donde nuestras palabras ya no tienen efecto. Si hay alguien en tu corazón por quien has estado orando, aún sin ver cambios, escribe amén en los comentarios. Esa oración no es en vano. Cuando oramos por personas de corazón endurecido, necesitamos recordar algo fundamental. Nosotros no tenemos poder para cambiar a nadie, pero Dios sí lo tiene. Lo que es imposible para nosotros no es imposible para Él. La Biblia nos muestra que Dios es capaz de cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a su voz y a su amor. Esto no sucede por la fuerza de nuestras palabras, sino por la obra del Espíritu de Dios en respuesta a la oración. Y hay algo importante que muchas veces pasa desapercibido. Esta oración no transforma solo a quien la recibe, también transforma a quien ora. Cuando oramos por quien nos hirió, por quien nos decepcionó o por quien está lejos de Dios, algo comienza a cambiar dentro de nosotros. Poco a poco el resentimiento va perdiendo fuerza. La herida va dando lugar a la compasión. La rabia cede espacio al perdón. Empezamos a mirar a esas personas ya no con los ojos del dolor, sino con los ojos de Dios, viéndolas como Él las ve, vidas preciosas que necesitan restauración. Este tipo de oración nos saca de la zona de confort, nos confronta, nos llama a amar como Jesús amó, a perdonar como Él perdonó, a interceder con el mismo corazón que Él mostró en la cruz. No es fácil. Orar por quien nos lastimó exige madurez espiritual, exige entrega, exige decisión. También es importante entender que esta intercesión no siempre trae resultados rápidos. Muchas veces oramos durante meses, incluso años, sin ver ningún cambio aparente. Eso no significa que la oración no esté funcionando. Significa simplemente que Dios está obrando en su tiempo. Así como Él no se rindió con nosotros cuando estábamos lejos, nos llama a no rendirnos con los demás.
El apóstol Pablo nos recuerda esto cuando escribe en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 4 con nosotros que debemos orar por todos, porque Dios desea que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el corazón de Dios, que nadie se pierda. Y Él eligió usar la oración como uno de los caminos para alcanzar vidas. Cuando oramos de esta manera, entendemos que no solo estamos pidiendo que Dios haga algo, estamos participando de su plan, estamos siendo instrumentos de amor, de gracia y de misericordia. La oración que quiebra corazones endurecidos es una oración sostenida por la fe, movida por la compasión y mantenida por la perseverancia. No importa cuán lejos alguien parezca estar, no importa cuán cerrado o resistente parezca su corazón, nuestra parte no es convencer, presionar ni forzar cambios. Nuestra parte es seguir intercediendo, confiando en que el Espíritu Santo está actuando, incluso cuando no podemos verlo. Así nos lo enseñó Jesús, así vivió Esteban, y así sigue obrando Dios hoy. Si hay alguien en tu vida por quien necesitas seguir orando, aun cansado, aun sin ver cambios, escribe amén en los comentarios. Esta oración nace del amor, un amor que desea ver vidas transformadas de verdad por la gracia y el poder de Dios. Y mientras oramos por otros, algo también va ocurriendo dentro de nosotros. El corazón va siendo trabajado, la forma de amar cambia, la manera de ver a las personas se transforma. Poco a poco aprendemos a amar como Cristo amó, y a confiar en que Dios sigue siendo capaz de hacer lo imposible, incluso cuando todo parece detenido. Cuando oramos, no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con el Dios vivo, el Creador del cielo y de la tierra. Pero muchas veces la oración se vuelve un hábito automático. La boca habla, pero el corazón ya se rindió. La persona ora, pero en el fondo piensa, creo que Dios no va a responder. Esto ya pasó del límite. Mi problema es demasiado grande. Y cuando la fe no acompaña a la oración, lo que queda son palabras sueltas, sin fuerza, sin expectativa. Jesús fue muy directo al respecto. Él enseñó que la oración necesita venir acompañada de fe. En Marcos capítulo 11 dice que cuando pedimos en oración, debemos creer que ya hemos recibido. No es fingir que recibimos, es confiar de verdad en que Dios escuchó y puede actuar. Sin esa fe, la oración pierde su sentido más profundo. La fe no es ilusión ni pensamiento positivo. La fe es convicción. Es creer que Dios es quien dice ser y que cumple lo que promete. La Biblia lo deja muy claro en Hebreos capítulo 11 cuando afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Quien se acerca a Él necesita creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con un corazón sincero. La oración verdadera empieza ahí. No empieza en una frase bonita, ni en la repetición, ni en el tiempo que alguien pasa hablando. Empieza en esta certeza interior: Dios está escuchando, Dios puede actuar, Dios no es indiferente a mi dolor. Cuando esa fe está presente, la oración deja de ser solo palabras y pasa a tener vida. Cuando oramos sin esa certeza, las palabras quedan sueltas, como hojas llevadas por el viento. No tienen dirección, no tienen peso, no producen efecto. La fe es lo que le da firmeza a la oración. Y la fe no significa creer que mandamos sobre Dios o que decidimos cómo va a responder. La fe es confiar en que Él está escuchando y que va a actuar de la manera correcta, en el tiempo correcto, con la sabiduría que solo Él tiene. Muchas veces nuestro error es querer controlar el resultado de la oración. Pedimos ya imaginando cómo todo debería suceder, pero la fe verdadera no está en el desenlace que esperamos. Está en la confianza de que Dios sigue en control, incluso cuando la respuesta no llega como imaginábamos. Un ejemplo muy fuerte de esto está en el centurión romano que buscó a Jesús pidiendo la sanidad de su siervo. Él dijo algo simple y lleno de fe: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di solo una palabra, y mi siervo será sanado. Mateo capítulo 8 versículo 8. Jesús se admiró de esa fe, porque el centurión no necesitaba señales, no exigía la presencia física, no ponía condiciones. Confiaba en el poder de la palabra de Jesús. Esa es la esencia de la oración con fe, creer en el poder de Dios incluso cuando los ojos no ven nada cambiar. Cuando la oración nace desde ese lugar, deja de ser un ritual automático, se convierte en un acto de confianza,
de entrega real. Pero la verdad es que muchas veces oramos diciendo cosas bonitas, con apariencia de fe, mientras por dentro el corazón está lleno de dudas. La Biblia advierte sobre esto en Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7, cuando dice que quien pide debe pedir con fe sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, que va y viene llevada por el viento. La duda le quita firmeza a la oración, dispersa el enfoque y debilita la confianza. La fe también exige perseverancia, no siempre la respuesta llega rápido, y cuando tarda, la tentación es desistir o empezar a pensar que ya no vale la pena orar. Jesús sabía que pasaríamos por eso contó la parábola de la viuda persistente, en Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Él enseñó que debemos orar siempre y no desanimarnos. La fe verdadera no desaparece con el tiempo, sigue confiando incluso cuando el silencio parece demasiado largo. ¿Y cómo crece esa fe? La Biblia responde con claridad: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuanto más una persona se alimenta de la palabra, más confianza adquiere. Cuanto más conoce quién es Dios, más seguridad tiene al orar. La oración sin fe se vacía porque está desconectada de las promesas de Dios, pero la oración con fe tiene fuerza, porque está apoyada en el carácter de un Dios fiel, que cumple lo que dice. A medida que la fe crece, algo también cambia dentro de nosotros. La oración deja de ser un lugar de ansiedad y pasa a ser un lugar de descanso. Incluso sin ver la respuesta, el corazón aprende a confiar, y eso lo cambia todo. Si sientes que necesitas fortalecer tu fe y aprender a orar confiando de verdad, escribe amén en los comentarios. Cuando oramos con fe, no solo estamos haciendo una petición a Dios, estamos descansando en Él, estamos diciendo con el corazón: yo confío. La oración hecha con fe trae paz, porque nos recuerda que Dios está en control, incluso cuando todavía no vemos nada cambiar por fuera. La Biblia nos enseña esto con mucha claridad. En Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito que no debemos vivir ansiosos por nada, sino presentar todo a Dios en oración, con súplica y con gratitud. ¿Y cuál es el resultado? La paz de Dios, esa paz que no podemos explicar, guarda nuestro corazón y nuestra mente. Esa paz no viene porque el problema desapareció, viene porque confiamos en que Dios está actuando, incluso en el silencio, incluso en la espera, incluso cuando la respuesta todavía no llegó como esperábamos. La fe es lo que sostiene la oración. Sin fe, la oración se vuelve solo palabras. Con fe, cobra fuerza, mueve montañas, transforma el corazón y hace nacer aquello que aún no vemos. No es la oración más larga la que toca a Dios, no es la más bonita, es la que nace de un corazón que confía en el amor, el cuidado y la fidelidad del Padre. Que nunca lo olvides. Dios no se impresiona con palabras difíciles, Él responde a la fe simple, sincera y verdadera. Si llegaste hasta aquí, es porque algo ya empezó a moverse dentro de ti. Ahora quiero invitarte a algo muy especial. Dentro de un momento, vamos a comenzar un tiempo de oración juntos, buscando una gracia específica, algo que necesitas, algo que está en tu corazón. Escribe en los comentarios tu nombre completo, o tu primer nombre, o el nombre de la persona por la que deseas alcanzar esa gracia. Durante esta oración, quiero que hagas algo importante. Imagina esa gracia siendo concedida. Mírala con la mente, siéntela con el corazón, no como quien exige, sino como quien confía. Quédate aquí conmigo. Presta atención con calma y permite que este proceso se convierta en un momento de presencia y entrega. Elige un horario fijo del día para la oración. Puede ser por la mañana, al despertar o por la noche. Lo más importante es que sea siempre el mismo horario, para crear constancia. Antes de comenzar, separa un vaso con agua y colócalo a tu lado. Haz la oración con tranquilidad, sin prisa y sin repeticiones automáticas, permitiendo que cada palabra sea sentida. Al terminar la oración, da 3 sorbos de esa agua. Luego guarda el vaso con el resto del agua en el refrigerador. Antes de dormir, toma nuevamente ese vaso, bebe el resto del agua con calma, agradece e imagina con claridad la gracia siendo concedida, no como un deseo lejano, sino como una confianza serena. Al finalizar, di simplemente gracias y ve a dormir en paz. Esta secuencia debe repetirse todos los días durante 30 días, siempre en el mismo horario. Señor Dios, me coloco ahora en tu presencia con humildad y verdad. No vengo lleno de palabras bonitas. Vengo tal como estoy, con lo que tengo, con la fe que logro sostener hoy. Tú conoces mi corazón, conoces mi historia, conoces aquello que necesito,
y aquello que aún ni siquiera sé pedir. Hoy elijo confiar, no porque todo esté resuelto, sino porque sé que tú estás conmigo. Pongo delante de ti esta gracia que llevo en el corazón. Tú sabes cuál es, tú conoces el motivo, tú sabes cuánto me pesa, me preocupa o me hace esperar. No te presento esto como una exigencia, lo presento como entrega. Hágase tu voluntad, en tu tiempo, a tu manera, con tu sabiduría. Que todo aquello que necesite ser alineado dentro de mí sea alineado. Que toda ansiedad sea calmada. Que todo miedo sea silenciado. Que toda confusión dé lugar a la claridad. Si hay algo en mí que necesite madurar antes de la respuesta, hazme madurar. Si hay algo que necesite ser sanado, sana. Si hay algo que necesite ser transformado, transforma. No quiero solo la bendición, quiero estar preparado para sostenerla. Aumenta mi fe en los días en que sea pequeña. Sostén mi constancia en los días en que me sienta cansado. Guarda mi corazón cuando el silencio parezca demasiado largo. Confío en que tú estás obrando, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque todo parezca igual. Coloco esta agua delante de ti como símbolo de mi entrega diaria, que represente vida, renovación y confianza. Que al beberla, mi corazón recuerde tú cuidas de mí. Agradezco antes de la respuesta, agradezco durante el proceso, agradezco porque sé que tú eres fiel. Nada escapa de tu control, nada pasa desapercibido ante tus ojos. Descanso, confío, permanezco, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Ahora estás listo para dar el siguiente paso y seguir adelante con conciencia, constancia y fe. Suscríbete al canal para continuar caminando en este camino espiritual con dirección y profundidad. Durante estos 30 días, mantente firme, incluso en los días difíciles, incluso cuando parezca silencioso. Comparte este video con 3 personas que necesitan auxilio, amor y un milagro, porque cuando este mensaje llega a alguien, nunca llega por casualidad. Haz clic en el corazón y deja tu like para que este contenido alcance a más personas que buscan consuelo, sanidad y esperanza. Cuando ayudas a que este mensaje llegue a otra vida, algo también se mueve dentro de ti, porque cada vez que servimos, crecemos espiritualmente.